Muy buenos días. En este domingo, tercero del tiempo ordinario del ciclo A, 25 de enero de 2026, reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 33. Cuando Jesús oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierras tenebrosas, una gran luz ha llegado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos, al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando las redes, y los llamó. Y ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Recorría Jesús todas las ciudades de Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Muchas cosas hay que destacar de este Evangelio. Lo primero es las tierras que se nombran Zabulón y Neftalí, que eran tierras de paganos en la Galilea. Y precisamente como está esta profecía de Isaías, a nosotros nos tiene que llenar de gozo, porque está hablando de este amor de Dios incluso a los paganos. Muchas veces ha pensado, y los judíos estaban equivocados en ese sentido, que creían que ellos eran los únicos, al ser elegidos, los únicos dignos de salvación. Y así han vivido muchos hasta el día de hoy. Pero en realidad el pueblo judío fue elegido para hacer luz para las naciones, para anunciar a todos los pueblos el amor de Dios y que los paganos conociesen a Dios. En este pasaje que Jesús se va precisamente a esa zona es para que se cumpla la profecía de Isaías, que una luz le ha llegado a los paganos, que es la luz que nos llegó a nosotros. Nosotros no nacimos en el pueblo judío, sin embargo, somos hijos de Dios por el bautismo. Y somos, por así decir, descendientes de Abraham, como hijos adoptivos. Y sabemos que los hijos adoptivos tienen los mismos derechos y son igual de queridos por sus padres que los hijos de la carne. Lo otro que es muy interesante es este llamado que hace el Señor por su nombre. Y acá se están nombrando a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan. O sea, personas concretas como tú y como yo. Y hay una diferencia que tenemos que tener muy, muy clara. Y ellos, al instante, dejando a su padre, dejando las redes, dejando su trabajo cotidiano, le siguieron. No le importó nada lo que dejaban atrás, no se preocuparon si los papás quedaban librados a la buena de Dios. De hecho, quedaban librados a la buena de Dios, y la buena de Dios es muy buena. Cuando el Señor te llama, te está llamando para hacerte un bien enorme, y un bien enorme a los tuyos. No es que te llama y los tuyos quedan abandonados. Tengo un caso de una chiquilla que era clarísimo el llamado que Dios le estaba haciendo para ir a un convento, pero ella estaba preocupada por su madre. Tenía un hermano, pero ese hermano vivía afuera, estaba casado, en fin, y ella era soltera.
Pero era clarísimo el llamado, y ella no se decidía por no dejar sola a su madre. En un momento, haciendo caso a las sugerencias de su párroco, que no era yo, hizo una experiencia en un convento. Y estando ahí, le pedía al Señor: muéstrame cuál es tu voluntad. Estuvo 15 días. Cuando volvió, resulta que a su hermano la empresa lo había trasladado a la misma ciudad donde vivía ella con su madre, y tenía una casa enorme, y le había propuesto a la mamá irse a vivir con ellos sin que ella supiera, porque estaba en el retiro y la mamá no quiso que la molestaran en el retiro. Y cuando llegó a la casa se encontró con que su mamá se había trasladado a la casa de su hermano. Más claro no puede ser el Señor. Sin embargo, ella no se fue al convento. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Las cosas son clarísimas. Muchas veces el Señor nos habla y hace cosas increíbles para que podamos hacer su voluntad, y nosotros nos quedamos pegados en lo nuestro. Y no digo que sean cosas malas las que estemos haciendo. Hay mucha gente que está trabajando, por ejemplo, en la parroquia, haciendo cosas, pero no es ahí donde las quiere el Señor. Y hacen cosas, se preocupan del Cali, qué sé yo, la ayuda fraterna, en fin, 20.000 cosas, y sin embargo tienen un vacío, le echan la culpa a la vida y no se dan cuenta que es que están haciendo lo que Dios no quiere. Por eso es importante este discernimiento y seguir al Señor, porque nuestra felicidad y la felicidad de los nuestros está en la medida en que el que es llamado haga la voluntad de Dios. Y todo lo demás se te da, como dice el Señor, por añadidura. Piensa, ¿estás realmente haciendo la voluntad de Dios o lo que tú crees que es la voluntad de Dios según tus criterios? Esta palabra nos invita a pensar seriamente cómo queremos vivir nuestra fe, en la voluntad de Dios o a la manera nuestra. El que tenga oídos para oír, que oiga.